Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal de YouTube de J. Lorenzo Trading. Bienvenidos a esta sección que ya se está haciendo muy popular cada vez más entre los seguidores del canal. Estas charlas, esta sección Charlando con. Ya vamos por el capítulo 8. La verdad que para mí es un lujo, ¿no? Todo lo que he podido estar compartiendo con los invitados que han ido viniendo en estas primeras 7 charlas ya. Y bueno, la verdad que hoy más lujo todavía, si cabe, ¿no? La verdad que tenía muchas ganas de hacer esta charla con un gestor que está trabajando muy bien y que además tiene una filosofía de inversión, por así decirlo, poco en la que se ha profundizado poco aquí en el mercado español y que está dando muy buenos resultados. Hoy tenemos como invitado a José Suárez Lledó, gestor del fondo de inversión Gestión Boutique 8 Global. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier. ¿Se me ve bien? ¿Se me oye bien, no? Perfectamente, sí, sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Javier. Y escuchando la introducción, como te decía antes, sobre todo gracias a ti por el interés y la iniciativa de contactarme para esto. Pues sí, la verdad que ya te digo. Yo digo, voy a preguntarle a José a ver qué le parece el animarse a participar. Lo primero también, perdona por meterte en este embolado, ¿no? Que también, oye, y dedicar tu tiempo. Y nada, sobre todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que lo mejor es que nos cuentes tú un poquito, sobre todo, pues tu background, ¿no? En este mundo, tu trayectoria, un poco cómo te iniciaste en los mercados financieros, la trayectoria que has tenido y también el fondo, ¿no? Que lleváis poquito tiempo pero que está siendo de momento, no sé, corrígeme si me equivoco, pero tendréis que estar contentos. Sí, 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 no podíamos esperar mejor inicio, sinceramente, ¿no? Bueno, esto comentaremos después cuando hablemos más de resultados. Obviamente, o sea, tuvimos la suerte de, por un retraso en el papeleo administrativo, pero tuvimos la suerte de empezar el 1 de mayo o 30 de abril de 2020, justo después de toda la gran caída, ¿no? También es cierto que nos perdimos la subida de abril, pero bueno, hemos empezado en un entorno favorable y luego comentaremos más resultados. Perfecto. Pues nada, lo dicho, cuéntanos un poco tú a nivel personal, tiempo que llevas en este mundo, por dónde has tirado siempre en este Bueno, mundo complicado. sí, pues mira, yo te cuento, o sea, quizá mi perfil es un poco distinto en el sentido de que yo inicialmente vengo, no soy el único, pero vengo del mundo más académico. Pues eso, digamos que mi formación es, yo cuando termino la carrera y el máster Economía Finanzas, me voy a Estados Unidos a hacer el doctorado en UPenn, en Filadelfia, que es una top 10, y como les gusta decir a ellos, también pertenece a la Ivy League, ¿no? Que son pues 9, 10 universidades en Estados Unidos que se comprometen a dedicar la mayor parte de sus recursos más a la investigación y a la formación de posgrado y no tanto a deportes como es conocido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí termino. Cuando estoy allí, trabajo también como ayudante de investigación para un par de personas en la Reserva Federal, desarrollando lo mismo, ¿no? Modelos de economía y política económica. Ahí es cuando me inicio en la programación también. En su día, claro, esto hablamos de 2005, 6, ¿no? 2005, sí, una cosa así. Entonces, en aquel momento me inicio con Fortran, MATLAB, luego paso a Stata y luego Python y R, ¿no? Que es donde estamos hoy en día. Bueno, entonces, ahí es cuando ya el trabajo en el doctorado y en la Reserva Federal ya era con modelos, ¿no? Con ecuaciones que intentaban capturar el comportamiento de feedback entre los mercados y la macroeconomía. Entonces, bueno, yo paso unos años más en el mundo académico, de investigación, publicando, etcétera, pero siempre tengo esa iniciativa, esa curiosidad de pasar al mundo aplicado, de hacer cosas más aplicadas, ¿no? Y entonces ahí sale la oportunidad en final de 2010, principio de 2011, de ir a Moody's Analytics. Como sabéis, bueno, Moody's es más conocido por la agencia de calificación, ¿no? Pero bueno, Moody's son dos grandes ramas, la agencia de calificación y la consultora. Yo estaba en la consultora, estuvimos ahí 4 años dirigiendo proyectos con grandes bancos, aseguradoras y fondos de inversión de Europa mayormente, algo de Estados Unidos y un poco de Oriente Medio, ¿no? Y bueno, cuando acaba este periodo, al final de unos 4 años más o menos, ya te digo, en Londres, pero bueno, yo siempre digo, basado en Londres, pero
Londres era un 30% del tiempo, el resto estábamos viajando todo el rato, ¿no? Claro. Y bueno, llega un momento que esta situación se hace insostenible con la familia, etcétera, mi mujer en Barcelona, y entonces vuelvo, entro en CaixaBank, primero en planificación de capital y luego en mercados financieros, en la parte de, bueno, esto es el equipo que se conoce como el servicio de estudios, que es el que reporta al presidente y al consejo, elaborando informes, etcétera, ¿no? Y análisis. Pero bueno, esto llega un momento en que yo veo que no puedo desarrollar todo el trabajo que me gustaría, y ahí es cuando ya decido dedicarme a pleno a lo del fondo, a desarrollar los modelos para el fondo. Y esto empieza en 2016 más o menos, empezamos a trabajar en los modelos y a final de 2019 conseguimos ya ¿no? Pues acordar con la gestora y lanzar el proyecto más en serio. Y ya te digo, la motivación principal, esto lo digo siempre, pero es que es así, la motivación principal era que nosotros, claro, ya durante años veíamos gente cercana, conocida o menos conocida, y hablando con ellos, siempre era el caso que pues que llevaban años invirtiendo con su banco o con su gestora, ¿no? O perdían dinero o no ganaban prácticamente nada y sobre todo nadie les atendía. O sea, nadie cogía el teléfono y decía, oye, esto está yendo mal, pero vamos a arreglarlo. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Pasaban totalmente. Entonces, nosotros dijimos esto, o sea, seguro que se puede crear algo mejor que dé mejores resultados a la gente y sobre todo más atención, ¿no? Claro. Tenerles informados, etcétera. Y obviamente también la motivación viene por el lado de hacer algo interesante, algo en lo que nosotros pudiéramos contribuir. Algo que te guste, por un lado, pero que aparte también pues, sea beneficioso para todas las partes que vayan a estar implicadas, entiendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ya, Entonces, por preguntarte, desde un inicio, desde la carrera, ¿tú ya tenías en mente la parte quant o esto te viene un poco, lo vas descubriendo por el camino? No sé cómo preguntarte. sí, sí. No, yo creo que esto viene de inicio porque, bueno, por remontarnos muy a ¿no? a los inicios, pues yo las matemáticas siempre fueron una pasión, digamos, ¿no? Y entonces participé en varias competiciones de niño, estaba prematriculado en matemáticas, pero luego al final terminé yéndome por otras razones, ¿no? A economía y finanzas, pero siempre fue con el background cuantitativo matemático de fondo. Y en el doctorado, por ejemplo, bueno, el máster antes del doctorado ya era muy cuantitativo y, bueno, para el que no conozca, pero los doctorados de este nivel en Estados Unidos, todos te meten un nivel de matemáticas brutal por todos lados. Es todo muy cuantitativo, ¿no? Vale, y bueno, y luego ya cuéntanos ya en detalle más el fondo, ¿no? Que es un poco lo que, sobre todo, por lo menos a mí, la parte que me interesa, la parte a nivel gestión, que como has dicho, ¿no? Empezasteis a trabajar ya en los modelos desde 2016 y hasta 2019, digamos que no está el paquete completo para poder ir adelante. Ese proceso Exactamente. o esa parte de creación, muy a grosso modo, ¿en qué consiste o cómo funciona ese trabajo? Ajá. Bueno, la parte de creación es principalmente bueno, yo lo entiendo como construir un coche de carreras, por ejemplo. ¿No? Mm. Al final puedes tener una idea para hacer un coche de carreras, un motor, un chasis, etcétera, un diseño aerodinámico, y lo puedes quizá probar un poquito en tu taller, pero claro, necesitas terminarlo bien y probarlo en carretera y en circuito y en un montón de condiciones, ¿no? Nieve, lluvia, seco, lo que sea. Entonces, la idea de empezar a trabajar todo ese periodo es, oye, nosotros no queremos lanzar al mercado nada que no sepamos que puede funcionar con ciertas garantías. Entonces, todos esos años son de desarrollar los modelos, las ecuaciones, bueno, los algoritmos en este caso, ¿no? Y probarlos de todas las maneras que conociéramos para asegurarnos de que podía funcionar con cierta fiabilidad, ¿no? Entonces, esto es lo que se llaman los backtests, luego podemos comentar más de ello, ¿eh? Porque también es una herramienta que si la utilizas bien, es difícil hacerlos bien, pero si la utilizas bien, funciona muy bien, ¿no? Entonces, claro, en España, lo que te digo, ¿no? Esta es una de las herramientas más potentes en el mundo quant
que en España yo he visto comentarios, ¿no? Oye, esto del backtest que parece que está de moda. Bueno, no es que esté de moda. Claro, aquí se conoce menos y lo oyes, lo empiezas a oír ahora y bueno, claro, la mayoría de fondos no usan quizá esto, ¿no? Pero es una herramienta que en muchos campos, no solo en inversión, en finanzas, en muchos campos se utiliza desde hace décadas. Al final, ten en cuenta ya, ahora iremos, si quieres, entraremos un poco más en detalle, pero mucha gente, yo esto lo he visto, tú tienes un backtest, ya sea más o menos robusto, no voy a entrar en eso porque luego hay gente que publica el backtest que le apetece o le interesa, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en eso, más o menos robusto, y hay gente que dice, pero es que porque esto lo haya hecho en el pasado, no lo tiene por qué hacer en el futuro. Hombre, está fastidiado, eso es así, pero vamos, claro. Si tienes unas bases bien asentadas. Esto es. O sea, igual yo recuerdo que un entrenador siempre nos decía, tú vas a jugar como entrenes. El día del partido pueden ocurrir cosas algo distintas a lo que hayas visto en los entrenamientos, puede ocurrir algo totalmente imprevisto, pero si tú has entrenado bien, lo normal es que juegues como entrenas y que ante situaciones que no has visto antes puedas reaccionar con cierta base, ¿no? Eso es así. Ahí está también en esta diferencia, yo también, en el mundo del fútbol, entre el tema de entrenamiento y partido, siempre hay una presión, que es lo que tú comentabas antes, con el practicar con el coche en el garaje y salir al circuito. Evidentemente, la competición o la gestión profesional de capital de terceros, pues a lo mejor tiene una presión añadida o psicológica que no la tienes en el backtest, digamos, o en el entrenamiento. Claro. Pero bueno, claro. llevas unas bases bien asentadas. Eso es. No, y fíjate, y ahí entran dos elementos que has mencionado muy importantes, ¿eh? O sea, por un lado, una de las ventajas de las metodologías cuantitativas es que esa presión está ahí, pero la puedes manejar de una manera distinta. Es decir, parte de las ventajas o una de las ventajas o de las herramientas que te da una gestión cuantitativa es que reduces un poco el sesgo de sentimiento, de intuición o de conocimiento humano, ¿no? Entonces, todas esas situaciones en las que empiezas a caer, te pones nervioso, no sé si vender ahora porque claro, esto puede ir fatal, y tomas las decisiones equivocadas en el momento equivocado. Todo esto lo reduces un poco porque tú tienes ya tus reglas que te dicen cómo operar en esas situaciones. Totalmente de acuerdo. Te iba a preguntar un poco por ahí, en esa línea. Y una cosa más que quiero añadir a esto, también para la gente que nos está escuchando. No es lo mismo tener tus propias reglas, tener tus propias bases, tener tu sistema o tu conjunto de sistemas, que ver un sistema que alguien me ha dicho que está muy bien y ponerme a aplicarlo yo. No. Cuidado, porque ahí la solidez o la confianza en el sistema, como tú has dicho, en un momento complicado de mercado, que los ha habido y los va a haber, y los habrá siempre, puede desmoronar. Bueno, pero esto sobre todo porque, claro, es que es un sistema que tú no has creado y como tú no has creado, siempre puede haber cosas que no conozcas del todo bien del sistema y que a lo mejor llega el momento de operar en un momento malo y no sabes muy bien cómo te va a responder, ¿no? O lo utilizas mal, totalmente. Y de hecho, yo una de las lecturas que recomiendo para todo el mundo, esto me mencionabas en los temas quizá a tratar, pero bueno, hay una trilogía de, no sé si son 3 o 4, ya no recuerdo, pero hay una serie de libros de Jack Schwager sobre los market wizards, ¿no? Los grandes traders y gestores de fondos a lo largo de la historia que mejor lo han hecho, ¿no? Y sorprendente, pero una de las cosas en la que todos coinciden es no operes con algo que no es tuyo y que no conoces a la perfección. Sí. Estoy de acuerdo que siempre, evidentemente, esto también para todos, ¿no? Para la gente. Pues a lo mejor si yo considero que no tengo los conocimientos suficientes o para llegar a crear algo así, pues evidentemente me va a costar mucho más y a lo mejor tengo a alguien de confianza o alguien de referencia en el que apoyarme, pero siempre, por así decirlo, un poco la frase sería, intenta hacerlo tuyo, ¿no? Intenta adaptarlo a tu personalidad porque si no, al final se te complica, te puede complicar la cosa. Exactamente. Perfecto. Porque como te iba a preguntar por ahí, ya has salido tú, yo sabía que esto se iba a ir hilando solo, ¿alguna ventaja más o algo que quieras decir? Oye, yo creo que no tanto el análisis cuantitativo es bueno por esto, yo te quiero preguntar más por ese debate o esas discusiones que hay muchas veces de
el análisis técnico es mejor, el análisis fundamental es mejor, el value es mejor, el growth es mejor. Sí. No, a ver, yo creo que cada estilo tiene sus ventajas y sus inconvenientes y yo todo lo que diga aquí no es en detrimento de ningún otro estilo. O sea, yo simplemente eso, voy a intentar explicar lo que hacemos, los elementos que tiene la gestión cuantitativa y, oye, la gestión, digamos, no cuantitativa o menos cuantitativa tiene su gran valía que han demostrado a lo largo de años. O sea, la inversión value o la inversión de otras estrategias ¿no? de otro tipo. O sea, creo que está fuera de cuestión su valía y su... O sea que, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, esto que os decía de los sentimientos o de la limitación cognitiva a la hora de tomar decisiones, que yo solvento, entre comillas, un poco con las reglas cuantitativas, sobre todo probablemente es porque yo no sé tomar las decisiones más cualitativas y más intuitivas. Hay gente que lo sabe hacer y lo hace fenomenal. Y mira, los value, ahí están, ¿no? Los value también tienen sus herramientas cuantitativas, pero usan mucho más de decisiones y de conocimiento del mercado y de los gestores, etcétera, y yo eso no lo sé hacer. Es simplemente eso. Son métodos distintos. Entonces, ya te digo, otras ventajas que pueda tener la gestión cuantitativa. Ejemplo, pues poder analizar una mayor cantidad de datos y extraer o identificar las relaciones que hay entre ellos. Claro, por poner, ya te digo, me voy a apoyar un poco en el ejemplo de los value, porque es quizá lo que más conoce la gente y lo que puede encajar un poco más, pero hay un montón de estilos ahí fuera de inversión, ¿eh? O sea que esto se puede aplicar a otros. Digamos que eso, un fondo value, pues ¿cuántas empresas puede tener bajo análisis en un mes concreto? No lo sé, 100, 150, depende del equipo que tengas, ¿no? Cuanta más gente, más puedes analizar, pero pongamos que está por ahí. Claro, la cantidad de análisis que requiere un estilo value sobre cada empresa es enorme, ¿no? Y muy detallado y muy concienzudo y muy... Entonces, yo no tengo la capacidad para llegar a eso, pero si quieres ir a utilizar datos de, yo qué sé, de 3.000 empresas, 2.000 ETFs, con sus fundamentales también, porque nosotros usamos fundamentales, y sus precios y sus, el driver que quieras, esto no puedes hacerlo manualmente, no puedes hacerlo tú, ¿no? Como se hace el proceso de análisis de un estilo value. Entonces necesitas herramientas cuantitativas. Entonces esta es otra ventaja, que te da mucha más capacidad de análisis de datos más grandes, sin ser Big Data, nosotros no hacemos Big Data, pero te da más capacidad de analizar y de encontrar relaciones complejas que un humano a simple vista no puede ver. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Aparte, lo que has comentado también, esto por hacer un inciso, muchas veces la gente a lo mejor relaciona el análisis o la parte quant o la parte de con analizar patrones o con analizar y la parte fundamental también está ahí. Muchas veces nos pensamos que no, pero tú al final esos datos, esos números fundamentales también se pueden analizar de forma cuantitativa y de ahí también se pueden extraer patrones o variables o como tú decías, combinaciones entre cosas que te puedan dar y de ese hecho, plus, ¿no? Ese alfa que al final es lo que se busca, ¿no? Totalmente, y de hecho un estilo que está teniendo cierto empuje en los últimos años es el value cuantitativo, ¿no? El análisis desde un punto de vista cuantitativo de la impacción de, claro, la información fundamental, ratios financieros, etcétera. Entonces, ya te digo, nosotros, a ver, por centrar un poco el tiro, hay un montón, el mundo de inversión y de finanzas es enorme, como todos sabrán, ¿no? Entonces, hay un montón, hay miles de estrategias posibles y de estilos distintos. Aquí, dentro de lo quant, nosotros no hacemos análisis técnico y dentro de la cantidad de estrategias quant que puede haber, ya te digo, nosotros usamos indicadores técnicos como parte de la información que le damos al bicho, a la máquina para que interprete, pero no hacemos análisis técnico. Yo creo que uno de los elementos principales de este fondo, de los elementos novedosos de este fondo, es que nosotros utilizamos, digamos, una herramienta distinta del mundo cuantitativo que es el machine learning. Creo en español lo traducen como aprendizaje automático, ¿no? Que en el fondo son los modelos, los algoritmos que utiliza la inteligencia artificial.
Entonces, bueno, o sea, sí, está dentro de la inteligencia artificial. Aquí hay que distinguir que esto no es un... En el mercado veréis un montón de fondos que tienen en el nombre, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, el iShares Inteligencia Artificial Europa o lo que sea, ¿no? La gestora que sea. La mayoría de estos fondos son fondos que invierten en empresas que se dedican a la inteligencia artificial. Pero pueden ser, claro, pueden ser empresas, yo que sé, una empresa de robótica o una empresa de predicción yo que sé, de biomoléculas. Digamos que esa coletilla es de fondo temático, no de que sea su modus operandi para tomar decisiones. Exacto, no es la herramienta, ellos no utilizan inteligencia artificial o machine learning. Yo prefiero usar el término machine learning, ¿no? Pero ellos no utilizan machine learning para gestionar el fondo ni para tomar decisiones. Nosotros sí. Y dentro de este machine learning, inteligencia artificial, como lo llamemos, ¿vosotros utilizáis sistemas algorítmicos o algún tipo de robot que ejecute, que tome decisiones? ¿O siempre es algo que hacéis vosotros de forma dándole al botoncito? Vamos a entender. Exacto. Sí, mira, y perdona, hay un paréntesis breve porque se me olvidaba con la pregunta anterior. O sea, nosotros creemos que esto es novedoso, primero porque es un método que pocas gestoras, pocas entidades utilizan para invertir y en España, por ejemplo, hasta donde he podido investigar, pues ahí puede haber otros 2 o 3 fondos que utilizan inteligencia artificial, bueno, modelos de machine learning, pero lo utilizan para cosas distintas. Pues creo que Emilio Llorente, ¿no? lo utiliza para operar con futuros sobre índices, alguien más creo que lo usaba para divisas, etcétera, ¿no? Hacen cosas distintas. Pero bueno, por lo menos sí que utilizan algo de machine learning. Y en Europa, mundo anglosajón, en Europa hay algo más, no debe haber mucho hasta donde podía averiguar. En el mundo anglosajón sí que hay más, ¿no? Pero bueno, es novedoso también en este sentido. Vale. Entonces, perdón, me olvidaba un segundo. La siguiente pregunta que te he comentado yo sobre el tema de eso, el ser robots, sistemas Sí. algorítmico puro y duro, ¿Hasta o qué un poco punto está automatizado esto? ejecutáis o no sé. Sí. Algo comentábamos antes, ¿no? Pero nosotros los modelos, claro, a ver, lo que nos parece que aporta mucho la inteligencia artificial o los modelos de machine learning es que son modelos no lineales. O sea, si te fijas, pues muchas de las herramientas en finanzas o en inversión son lineales. O sea, desde un CAPM, ¿no? Para calcular la beta o un modelo de factores o el descuento de flujos, todo esto son modelos lineales, ¿no? Ojo, que en determinadas circunstancias y mercados lo hacen muy bien, pero bueno, nosotros, si tú crees que el mundo de mercados puede ser un mundo que se mueve con patrones un poquito más complejos o no lineales o con distribuciones de retornos no normales, pues estos modelos pueden aportar valor, ¿no? Pueden capturar mejor este tipo de comportamientos. Y este es el valor añadido que creemos que trae también a la mesa este tipo de modelos. Entonces, como te decía, nosotros no queremos tener siempre el control de lo que hacen los algoritmos y lo que interpretan. Entonces, nosotros le damos la información y cada mes, por ejemplo, actualizamos información, pero somos nosotros los que le damos, o sea, no está el modelo ahí en su ente, él cogiendo los datos y haciendo sus cosas por su cuenta. No, somos nosotros los que iniciamos el cálculo de las cosas, los modelos, y recibimos el output de los modelos y vemos si todo está correcto. Si todo está correcto, entonces lo ponemos en marcha y ponemos las órdenes. Claro, aquí tienes que estar abierto a que el modelo te diga cosas que te sorprendan un poco. Claro, si te dice cosas un poco sorprendentes, bueno, primero vas a ver si hay algún error en algún sitio, en los datos que has metido o en el cálculo que está haciendo, pero si todo está bien, oye, pues Bueno, el ejemplo fue en septiembre, por ejemplo, ¿no? En septiembre, de repente, ¿fue septiembre cuando cayó? Sí, ¿no? Cuando cayó el S&P un 5, sí, septiembre. Septiembre, sí. Esto es. 4, 8, sí. Esto es, pues justo al inicio de septiembre, que es cuando al inicio del mes que recalculamos, actualizamos todo, de repente me pegó un giro, los modelos me decían que pegara un giro mucho más a defensivo, con cosas de renta fija y acciones en sectores más defensivos, ¿no? Cuando veníamos de otro tipo de posicionamiento más agresivo, ¿no? Y
Y yo, con mi limitación cognitiva y mi limitación para interpretar, decía, pero esto no me encaja mucho, o sea, todo está apuntando a que... Pero bueno, no encuentras fallo, lo implementas y efectivamente en septiembre la bolsa americana, por ejemplo, cayó un 5 y nosotros caímos un 2,7 nada más, ¿no? Por ahí te quería preguntar también ahora, sobre todo en este tema de un poco ¿cómo llamarlo? La asignación de activos o la diversificación del fondo. O sea, vosotros tenéis una asignación fija, entiéndase, renta variable, renta fija, materias primas, no sé, de las clases de activos más grandes que existen. ¿Podéis llevar toda la cartera al 100% de renta variable? ¿Podéis llevar toda la cartera al 100% de renta fija? No sé, cuéntanos un poco sobre esta asignación táctica. Vale. Sí, es un tema amplio, pero es muy importante. Y me da la oportunidad para contar así breve una pincelada básica sobre lo que, en general, el planteamiento que hace el fondo, ¿no? Y ahí entramos a detalle que quieras. Claro, nosotros no queríamos hacer cosas complejas en cuanto a los productos que utilizáramos. Muchos de los clientes, por ejemplo, no iban a entender o quizá no iban a estar cómodos con que usáramos derivados complejos, por ejemplo. Entonces, implementamos todo con acciones y ETFs. Nada más. Ni apalancamiento, ni posiciones cortas, nada. Lo más sencillo que puedas hacer con esto. Entonces, nosotros tenemos, aquí hay dos pilares fundamentales. Probablemente viene por mi background también, pero a mí me parece que la gestión de riesgo es fundamental. Entonces, nosotros tenemos algoritmos para encontrar oportunidades de inversión, para identificar dónde invertir, y luego otros algoritmos para controlar el riesgo. Y esto significa distribuir, lo que decías, ¿no? La diversificación, cómo distribuyes el dinero que tienes en cada posición y la gestión de la liquidez. Con qué liquidez entras cada mes en el mercado. Entonces, bueno, muy brevemente os cuento así y luego entramos más en detalle si quieres. Pero hoy por hoy tenemos 3 modelos que seleccionan oportunidades. Uno depende más de la macro que de otra información, que de los técnicos o de los fundamentales, y los otros dependen más también de la macro, pero más de los fundamentales, ¿no? Y de los técnicos. Entonces, bueno, estos 3, uno es una mezcla entre, bueno, un clustering de la información macro y un KNN, luego entraremos si quieres, ¿no? Pero que básicamente lo que hace es, oye, en cada momento nosotros de la información macro, con la información macro, bueno, macro y de mercado. O sea, tenemos unos 60 indicadores, algunos de actividad económica, otros de mercado. Y aquí muchos de ellos son adelantados, ¿no? O sea, aquí ya no tienes que irte un poco más allá del PIB o de la tasa de paro, ¿no? Nosotros vamos, lo tengo por aquí en una presentación si se me olvida, pero pues cosas como nuevos permisos para construcción de vivienda, cantidad de mercancía transportada globalmente, no sé cuántas compañías están revisando resultados empresariales, qué diferencia hay entre la evaluación de un sector y de otro, o sea, vas a cosas mucho más específicas, ¿no? Pedidos de materias primas, yo qué sé, ¿no? Entonces, al final es un poco para que yo me haga una idea, lo que buscas es, métele muchas comillas, ver dentro del ciclo económico el punto en el que nos encontramos, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Entonces, tú con estos 60 indicadores que nosotros resumimos con técnicas de clustering y algebraicas, reduces toda esa información en unos indicadores, en 4, 5, 6 indicadores, ¿no? Y entonces, con estos 6 indicadores, tú cada mes usamos información mensual. Entonces, cada mes tú tienes una foto de cómo está el ciclo de mercado y macro, ¿no? Entonces, como tú tienes esa foto cada mes hasta el año 2000, pues puedes calcular luego, con diferentes técnicas, a qué momento del pasado, a qué momentos del pasado se parece más el momento actual. Y en función de eso te posicionas. Esta es la idea detrás del primer grupo de modelos, ¿no? Y los otros modelos, que son ya más para acciones, con estos modelos cogemos acciones y ETFs para capturar tendencias más de medio plazo, 3-4 meses. Estos son posiciones que aguantamos 3-4 meses. Y luego los otros 2 modelos son modelos para posiciones que aguantamos un mes. Y esto lo hacemos solo con acciones
y los modelos son un Random Forest, bosque aleatorio, y un XGBoost, que en el fondo es, bueno, es otra técnica que utiliza también bosques, ¿no? Y luego hablar, bosques viene porque utilizas árboles de decisión para ir segmentando la muestra de información que tienes y tomar las decisiones, ¿no? Pero bueno, entonces con estos otros, ya te digo, tomamos decisiones para un mes, acciones nada más y listo. Y entonces luego viene la pata de control del riesgo, que para mí es igualmente importante que la otra, ¿no? Ya solo con la diversificación que tú mencionabas, ¿no? O sea, una vez tienes, yo qué sé, 20 posiciones en las que quieres invertir, Apple, Deutsche Bank, lo que sea, tienes 20, por poner un ejemplo. ¿Cómo decides cuánto dinero va a cada una de esas 20? Esta es la parte de diversificación que, bueno, la gente conocerá seguramente el Markovits, ¿no? No sé cómo, pero bueno, ¿no? Eso es. Y quizá otras, ¿no? Entonces, bueno, nosotros aquí usamos también otros modelos. Al final tiene que quedar claro que la parte de diversificación, de asignación de capital, puede, ¿cómo se dice? O sea, puede ser responsable de la mitad o más de tus resultados. Sí, o sea, eso se comenta mucho, ¿no? Que es casi más importante que esos 20 valores que seleccionas. Esto es. En muchos entornos de mercado es más importante cómo asignan los pesos que los valores que seleccionas. Pero bueno, en general es una pata que añade mucho valor. Entonces es importante darle su lugar. Y aquí utilizamos también otros modelos de Machine Learning. El principal es el de, bueno, creo que mencionabas el Risk Parity, ¿no? La paridad de riesgo, que en su día implementó Ray Dalio. Pero nosotros, bueno, en su día Marcos López de Prado, que es una de las principales figuras en Machine Learning para finanzas, desarrolló este método y nosotros lo hemos adaptado, que se llama el Hierarchical Risk Parity, que al final, bueno, la paridad de riesgo jerárquica, que lo que hace, entre otras cosas, es, bueno, el Risk Parity consigue que, o busca que cada posición contribuya al riesgo, a la volatilidad total de la cartera en la misma cantidad. Entonces, lo que hace la paridad de riesgo jerárquica es, ya digo, con modelos de Machine Learning, es conseguir diversificar de manera que no se concentre riesgo ni por posiciones concretas ni por grupos de posiciones. O sea, que no estés concentrado tampoco en un sector concreto ni en un grupo de acciones que se parezcan. Y esto es un nivel extra de diversificación que funciona bastante bien. Y la otra pata, ya te digo, estoy yendo un poco así por encima, pero luego entramos al detalle de lo que queráis. Pero la otra pata importante es la gestión de la liquidez, para mí, que es con lo que intentas controlar un poquito las posibles pérdidas. Entonces aquí tenemos eso, un modelo predictivo que te intenta decir, oye, en el próximo mes, ¿qué probabilidad hay de que las estrategias lo hagan bien o lo hagan mal? Entonces, cuando tú tienes cuando ese modelo te da una probabilidad baja de que lo hagan bien o una probabilidad alta de que haya problemas en el próximo mes, pues ya entras con más liquidez, ¿no? Entras igual con un 15 o un 20% de liquidez. Y luego a lo largo del mes vas ajustando esa liquidez en función de los drawdowns, de las caídas. Y tenéis también, o sea, dentro de esto que has comentado, no sé si es en la primera parte que comentabas de acciones y ETFs a nivel más macro o en esto, opciones también de renta fija. Perdona, sí, correcto. Materias, no sé, pregunto, oro, materias primas. Sí, sí, no sí. sé. Sí, perdona, gracias por recordármelo porque me voy por las ramas. Sí. Distribución o selección de activos, sí. Hoy por hoy, y esto es algo que deciden también otros modelos, qué parte va a renta variable, qué parte va a renta fija o a commodities Entonces, bueno, o sea, solo jugamos con variable fija, commodities y real estate. No hay nada más, ¿no? La parte de materias primas y real estate y renta fija va por ETFs. No invertimos directamente en bonos de gubernamentales ni inmobiliario, no, eso va por ETFs. Entonces, los modelos deciden qué porcentaje dedicas a acciones puramente y a ETFs, y dentro de los ETFs, según el momento de mercado, también ellos te seleccionan cuánto va a renta fija. El mes pasado fue bastante, ¿no? En septiembre y octubre fue bastante. O qué parte te va a inmobiliario o qué parte te va. En la parte de ETFs también es interesante lo que queríamos. Perdón, hoy por hoy es 80% acciones, 75-80% acciones,
y el resto ETFs. Entonces, claro, tú te puedes ir a 100% renta variable si los ETFs que seleccionan los algoritmos son de renta variable. Pero en general va a andar por un 80%, 85% renta variable y el resto otras cosas, materias primas, fija, inmobiliario. Y aquí en los ETFs también lo que buscamos es irnos de los ETFs clásicos, o sea, no son ETFs del S&P ni de... ¿no? Son ETFs que intentan buscar tendencias de algún tipo o temáticas. Pues un ETF de ciberseguridad o un ETF de, yo qué sé, de empresas que pagan dividendos del sector industrial, o sea, temas más específicos. Sí, sí, muy concretos. Siempre, claro, entiendo, para poder tener estas variables y esta lista sea más amplia y llegar a esos ETFs, siempre vas a trabajar con ETFs USA, ¿no? No con Sí. para minoristas europeos, porque ahí te quedas muy corto, ¿no? En ese aspecto. Todo mercado americano, sí. Vale. Y el universo que miramos hoy en día pues son eso, empresas, unas 4.000 empresas del universo un poco más allá del Russell 3000 y unos 2.000 y pico ETFs. Vale. Una pregunta, lo has comentado, esto es más curiosidad. La parte de renta fija, que sé que por lo que has comentado nunca va a tener un peso relevante en la asignación del fondo, puede tener, pues eso, algún mes puntual, igual se te va, por las cifras que has dicho, a un 8, a un 10, dudo que más. Ajá, eso es. ¿Por qué ETFs de, no sé, un TLT, me lo invento, no sé si sería el caso, o son esos los que buscáis? ¿Y por qué no bonos gubernamentales o irte directamente a un Bund o, bueno, Bund es alemán, pero... No, o sea, quieres decir, ¿por qué no invertir directamente en bonos? Sí, ¿por qué preferís hacerlo a través de ETF? Si hay alguna ventaja o por qué creéis que es mejor. Que puede ser no ser ni mejor, es cosa vuestra, pero... No hay ninguna razón concreta, simplemente que no lo hemos planteado desde inicio, no lo hemos planteado así, o sea, nosotros desde inicio pensamos, oye, ¿qué es lo más sencillo en este sentido? ETFs, pues ETFs. ¿No? Más cómodo y ya está, vale. No, por si había... Bueno, tampoco tenemos expertise en bonos directamente, o sea que... Ya, vale, perfecto. Otra cosa importante también dentro, bueno, entiendo que estaría dentro de la parte más ETFs, pero claro, puede ser que las acciones también tengan, o sea, tengáis filtros de eso dentro de los modelos. Tema factores, momentum, quality, low volatility, value, high beta, o sea... Están todos estos están en la base de ETFs, sí. Porque son ETFs más, siendo relativamente genéricos, son ETFs más específicos. Buscan una tendencia concreta, buscan un factor concreto. No es un emerging markets o no es un Eurostoxx, un Stoxx Europa 600. O sea, son cosas más específicas. Entonces, esos están ahí y depende de los algoritmos que interpreten que sea el momento de cogerlos. Pero bueno, esto de factores es un tema interesante que enlaza también con lo que decías antes, ¿no? Del value versus growth o versus tal. Yo aquí veo, por un lado, que el value cada vez, quizá, esto depende, es un statement muy genérico, pero quizá algunos no lo harán, pero otros value cada vez están un poco más mezclados con growth también. Teóricamente, bueno, y empíricamente el factor más antagónico al value es el momentum. Pero bueno, o sea que el growth de inicio no debería estar reñido con el value, pero es verdad que siendo factores distintos tampoco tendrían que tener mucho solapamiento. Pero yo veo cada vez más esto, o sea, ves fondos value que invierten en, pues yo qué sé, en cosas más de growth o de tecnología, que puedan ser menos value de inicio, ¿no? No sé, pues en Apple o en empresas pequeñas tecnológicas. O sea que cada vez... ahora, ¿no? Con el metaverso y cosas así de estas. Claro, ¿no? Entonces cada vez está un poco más mezclado y los factores tienen este elemento de ser cuidadoso con ellos porque, bueno, también están un poquito más mezclados. Por un lado, están bastante trabajados, o sea, los rendimientos de los factores inicialmente deberían proveer un rendimiento distinto y superior al de mercado, pero esto cada vez es menos así, ¿no? Tienes cantidades de dinero ingente que van a estos factores todos los días, entonces esto te reduce un poco las posibilidades. Tienes también ETFs
y esto es una cosa que hay que mirar, ¿no? Cuando te plantees invertir en ETFs o en un robo-advisor, porque tienes ETFs de, pues no sé, eso, de growth, y miras las posiciones y muchas son bastante similares a las de un ETF de momentum Claro. o de value incluso. Por ahí va a ir yo. Normalmente la composición de esos ETFs pueden tener, dentro de los parámetros que se utilicen, cierto sesgo al factor que los representaría, pero yo creo que hay demasiadas cosas, no sé, habría que ver cuáles serían esas variables, pero que al final, lo que tú comentas, ¿no? Te estás quedando en una cesta demasiado pequeña de valores y el tracking error, las diferencias entre unos y otros no van a ser tan grandes, con lo cual... Sí, y sobre todo que, oye, que si tú tienes, por ejemplo, exacto, o te puede ocurrir que tienes una estrategia que intenta diversificar por factores y al final, pues tienes una exposición distinta a la que pensabas o tienes más correlación entre esos ETFs de la que tú pensabas, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que mirar con un poco de cuidado, pero se puede hacer bien esto sin detrimento ninguno de los robo-advisor, por ejemplo. Yo hace 10, 12 años trabajaba en desarrollar uno de ellos y me parecen una gran idea. Y es una opción muy, muy buena para muchos inversores. Pues sí, totalmente. Quería preguntarte, José, también dentro de esa diversificación de la cartera o la composición del fondo y demás, o en los modelos a la hora de estudiarlos, esos backtests y demás, sobre todo os centráis más, os preocupa más los ratios, ratios SER, ratios Sortino, no sé lo que utilizáis, o vais más a, pues eso, Claro. el drawdown es lo más importante, el tiempo bajo el agua, ¿no? El tiempo de recuperación es más importante. Ya. No sé si me explico. Mira. Sí, sí, te explicas perfectamente. Claro, igual que, esto no sé qué metodología tendrán otros, pero sí que conozco sitios que esto que mencionas, que lo que buscan es construir una cartera a base de maximizar algo, de maximizar el Sharpe ratio o de minimizar el drawdown o la volatilidad, lo que sea. Nosotros no buscamos directamente esto, igual que la diversificación, la asignación de capital que hacemos no tiene nada que ver con el Markowitz o con nada, ¿no? Lo que buscamos nosotros es, y esto es muy importante, esto es un enfoque probabilístico. Es decir, tú buscas, o sea, los algoritmos lo que te calculan al final son probabilidades de que algo lo haga bien en un horizonte de tiempo. Entonces, pues no sé, hoy no sé cuántas posiciones tenemos ahora, pero me lo invento, pero ponte 60-70. De esas 60-70 no vas a acertar todas nunca. Unas te van a funcionar bien, otras mal, como todo, ¿no? De lo que se trata es de que tu metodología acierte un poco más de lo que falla y cuando acierte con más magnitud que con la que falla. Si consigues esto, tienes bastante trabajo hecho, ¿no? Y entonces al final, ya te digo, es probabilístico. Nosotros, y esto es algo que, pues ya te digo, en pues estudios que he ido mirando, gente con la que he ido hablando a lo largo de los años, traders o gestores con cierto track de éxito, muchos de ellos coinciden, ¿no? Que esto es mucho de gestión de riesgo y mucho de probabilidad. O sea, más que de acertar, que hay estrategias y métodos, estilos que van a acertar eventos concretos. Y claro, si lo hacen bien y tienes habilidad en ello, te funciona muy bien. Pero nuevamente, yo esto no lo sé hacer. Entonces busco un enfoque probabilístico, que al final te arranques las posiciones por las que tienen mayor probabilidad de hacerlo bien a un horizonte concreto y por las que y también usamos diferentes métricas, ¿no? para hacer ese ranking. Por ejemplo, que los modelos, que los algoritmos que seleccionan esas empresas sean relativamente fiables, tengan más calidad, sean más precisos, ¿no? A la hora de hacer las predicciones. Ahí te quería hacer una pregunta en esto que has comentado por meter una variable que yo, o sea, yo por ejemplo, para que te hagas una idea, yo estoy obsesionado con reducir el drawdown. O sea, para mí es, no sé, por lo que hablábamos antes, ¿no? Psicológicamente creo que no estoy capacitado para ver mi cartera. Hablo de la cartera, no de cada valor o de cada... Y entonces tengo esa preocupación de que en los peores momentos no pasarlo mal, en los peores momentos no pasarlo mal. Y ahí es lo que te iba a decir yo, ¿no? Tú me dices unos valores o lo que sea que en un periodo de tiempo lo haga bien. Pero por el camino puede tener una excursión complicada. Sí, puede ocurrir perfectamente. Ha habido meses que hemos terminado en positivo, pero que empezamos cayendo un 3% quizás.
¿no? Y ahí empiezas a recibir llamadas también, en fin, lo que todos conocemos, ¿no? Pero sí, ya, nosotros, como te decía, tenemos otra pequeña técnica para intentar controlar el drawdown, que obviamente también la hemos probado, ¿no? Entonces, son técnicas que, como siempre, no van a acertar en todas las ocasiones, pero sí que vas a conseguir que entre las que acierta, entre las que falla y las que acierta, a lo largo, es verdad que tienes que esperar un poco quizás, pero a lo largo te va a dejar por ejemplo, esto lo puedes hacer incluso con gestión pasiva, ¿eh? Invirtiendo en el S&P, SPY, tú puedes hacer técnicas de este tipo, de control de drawdowns, y ves como al final, al cabo de 2-3 años, terminas más arriba que el propio S&P, invirtiendo con el S&P nada más. Entonces, perdón que te interrumpa en esto, porque es que esto a mí me parece algo fundamental y a mí, a ver, no quiero tampoco meterme en ningún jardín, pero me cansa un poco cuando leo a la gente que dice, además lo dicen así, de no hay que hacer market timing. Te quedas invertido y fíjate como a largo plazo, tal, o si te pierdes los mejores 5 días del año, no sé cuántos. sí, Yo creo, como tú dices, que pueden haber pequeñas cosas que te den un poquito más o que sí, te hagan perder un poquito menos y claro, pero fíjate, pero no es tan difícil. sí, No sí, sí, sé. exacto. Pero fíjate, bueno, y ahí tienes los estudios que pueden mostrar que efectivamente la gente que invierte en el S&P y hace el market timing mal, termina ganando mucho menos que el S&P. Vale, pero fíjate que lo del control de drawdown, por sí, por definición, o sea, no es market timing, no estás intentando adelantar nada, estás gestionando algo que ya ha pasado o está pasando. O sea, entonces, control de drawdown, por ejemplo, una regla sencilla como, yo qué sé, un mes, tú empiezas cada mes, de nuevo, y si observas si llegas a un drawdown de un 2% o un 3%, esto puede depender de cada activo, pero pues, yo qué sé, pues va reduciendo exposición. Y yo qué sé, y lo dejas ahí, porque luego si intentas, pues mucha gente dirá, bueno, ¿y qué pasa si luego empieza a subir otra vez? Rebota y empieza a subir. Claro, si intentas coger todo, al final puede que... Pero si Adivinar te, cada techo y cada suelo. claro, pero si te quedas solo en el control de la caída, oye, si yo empiezo a observar un poco de drawdown, empiezo a cortar exposición y me quedo ahí el resto del mes, por ejemplo, o para el resto de los 2 meses siguientes, si esa es tu regla, ya te digo, sí, te puedes perder alguna subida, algún repunte en un mes concreto, pero a la larga, en media, lo que importa es, en media vas a estar mejor. Esto depende de tu estrategia, claro, hay que probarlas y ver que funcionen, ¿no? Pero fíjate, esto me decía la gente también. Oye, y es cierto, llevas poco tiempo, llevamos año y medio, año y 7 meses, no sé, por ahí, ¿no? Entonces, claro, no has pasado ninguna gran caída. Totalmente cierto. Y aquí lo único que te puedo decir es, siendo así, en un periodo favorable, hemos subido mucho más que el mercado y que otras referencias. Y en los meses en que ha habido caídas del mercado, o bien nosotros hemos subido o hemos caído mucho menos que el mercado. Esto es lo único que puedo decir hasta ahora, ¿no? Claro, no, Entonces, está claro que al final ese argumento de, claro, es que no has vivido bueno, en tu caso el COVID por lo que has comentado, pero ni el 2008 ni el 2000, hombre, ya claro, pero es que no puedo llegar. ¿Quién lleva gestionando 40 años para tener una claro, muestra representativa, no? claro, pero es lo que, exacto, pero es lo que te digo, al final, cierto, yo todavía no he tenido un partido así de complicado, pero si el entrenamiento está bien hecho, las reglas que tenemos en principio deberían capear esto con más o menos gracia, ¿no? Y aguantar relativamente bien. Lo veremos, ¿no? Pero el enfoque probabilístico tiene esto. Entonces, otra cosa que la gente me decía es, oye, sí, pero entonces, claro, habrás hecho esto a base de apalancarte, ¿no? Has subido más que tal, a base... No tenemos nada de apalancamiento, ni cortos ni nada. Tampoco nos apalancamos sobre el mercado, como digo yo. Es decir, tampoco no buscamos irnos a empresas hiper pequeñas que tengan no sé qué probabilidad de crecimiento. No. En ese caso, nuestra beta sería de 1,8 o de 2,5, yo qué sé. Y de hecho, cuando ves muchos de los fondos value y de otro tipo de estilos, ves la beta que tienen y son todos entre 1,5, 2, una cosa así. Nuestra beta, hoy por hoy,
es de 0,8. O sea, inferior a la del mercado. O sea, que porque consigues... para que la gente también se pueda situar, has comentado que empezasteis con el fondo a principio de mayo, ¿has dicho? ¿Final de abril de 2020? Sí, el 30 de abril empezamos a operar. Por ahí, no recuerdo qué día era activo. Y en este periodo de tiempo, la rentabilidad que lleváis es aproximada, ¿lo sabes? Ahora mismo, sí, no, de hecho lo tengo justo aquí. Ahora mismo, a cierre de ayer, desde inicio llevamos un 100%, 99,8 en este año y medio, y en 2021 un 49,7, una cosa así. Casi 50% en 2021. Vale. O sea, y lo que has comentado, con menor volatilidad que comparándote con el S&P 500 normalmente. Sí, o con el Russell 2000, ¿eh? Vale. Tenemos con el SP500 tenemos menos beta, o sea, beta menor que 1, perdón. Con el Russell también, pero no menor volatilidad. Con el S&P, por ejemplo, el S&P pues en media o en este mismo periodo de tiempo creo que tiene un 17%, 18% de volatilidad. Nosotros tenemos un 20-21%. Un poquito más de volatilidad, Vale. pero menos beta. Perfecto. Pues no sé, José, también lo que te he preguntado antes, bueno, no te lo he llegado a preguntar, pero lo que lo tenía yo en mente también, el tema de los drawdowns que hemos comentado, ya no solo el drawdown en sí, sino el valorar, porque tú me has dicho, oye, pues a lo mejor hemos arrancado el mes con un menos 3%, pero luego ese tiempo bajo el agua, ese periodo de tiempo en el que me cuesta recuperarme de una caída X, eso también, por ejemplo, ¿es algo que os preocupa, que tenéis en cuenta, o al final es que va todo en el pack y... Nos preocupa, como es normal, sí, pero va todo en el pack. O sea, la gestión de ello, o sea, no cambiamos nada en la gestión porque veamos un mes de repente tal. Va todo, seguimos la metodología. En las pruebas, que las tenemos, ya te digo, desde 2006, más o menos, el tiempo de recuperación de una caída media, que es en torno a, no sé, 4% o algo así, mensual. El tiempo medio de recuperación de la estrategia son unos 3-4 meses. Lo tengo por ahí también, la del S&P son 7-8 meses. Entonces, bueno, recuperamos un poquito más rápido. No sé si va por ahí la pregunta, pero todo esto es haciendo la gestión que te he descrito antes, no cambiamos nada según la situación. Está claro. Vale, yo te quería preguntar también, sobre todo porque estamos hablando mucho de quant, de machine learning, algo que tú puedas decir para la gente, sobre todo, que a lo mejor le gusta este mundo, pero nunca ha profundizado o se ha quedado en la base. ¿Alguna forma porque es un mundo complejo, lo que tú has dicho, y tampoco hay muchas referencias aquí en España Sí, o cosas claro. así? Sí, a ver, en España yo creo que esto, quizá porque gran parte de la formación que se hace en las universidades o en cursos, etcétera, claro, hay mucho peso de las asignaturas de contabilidad, de finanzas corporativas, etcétera, con todo, ¿no? Con todo su valor, no hay nada que objetar, pero quizá porque hay mucho peso de esto, pues la gente, eso, normal, ¿no? Por inercia, pues ha ido orientándose más a estilos de inversión que tienen más en cuenta esto y menos a las cosas cuantitativas. Esto está cambiando poco a poco, ¿no? También estamos en un mundo en el que tienes mucha más exposición a lo que ocurre en otros sitios, al contenido de otros sitios y pues te termina llegando. Para la gente que se quiere iniciar en lo cuantitativo, me pillas un poco en general, Tengo ahí una lista como sabes, yo doy un par de asignaturas en másters de finanzas de escuelas conocidas, en la Pompeu y en SADE, y si quieres puedo pasaros la lista de referencias de bibliografía que tengo, ¿no? Pero es que hay muchos, para el mundo cuantitativo en general, sí, hay unas cuantas referencias que podría darte. No sé exactamente por cuál. Claro, es que yo tampoco ocurre que nunca he dado cursos de estos a nivel de iniciación. Claro, siempre he dado en másters o en doctorado. Entonces, ya la gente está un poco más iniciada. Pero bueno, como te digo, te puedo pasar la lista. Más que nada por tenerla, la ponemos también en la descripción del vídeo, oye, y si a alguien le llama la atención. Porque, claro, es que el problema que tengo para darte cosas concretas ahora es que, claro, como te decía, hay un montón de posibles estrategias quant.
Hay libros que pueden ir bien para iniciarse en el mundo algorítmico, hay libros que pueden ir bien para iniciarse en el mundo de factores. Pues hay muchos, ¿no? Entonces, quizá puedo sacaros un par de referencias importantes de cada estilo así más grande. Para el mundo de Machine Learning, el problema que tiene es que Machine Learning en finanzas es un mundo que está relativamente nuevo. Entonces, no hay libros de texto asentados, ¿no? Pero bueno, también os paso un par de referencias de Machine Learning más aplicado a finanzas. ¿Qué ocurre? Lo de siempre, que es muy amplio y vas a encontrar aplicaciones que no te interesan nada porque no tienen que ver mucho con gestión de cartera, pero bueno, puede venir bien. Una referencia, oye, y luego la gente que pueda tener ahí opciones. Y luego para la parte, por ejemplo, esto por curiosidad, que a lo mejor no es ni viable, pero este tipo de backtest que vosotros hacéis o este tipo de el cómo llegar al paquete, ¿no? Que hemos comentado completo y demás, quiero decir, un inversor particular, una persona que nos esté viendo, plataformas o formas en las que pueda hacer sus propios backtests fiables. Sí, a ver, claro, nosotros los hacemos nosotros mismos y nosotros programamos todo en Python y R y lo hacemos nosotros mismos. Sí es cierto que usamos quizá algunas funciones o algún pequeño código de gente que tiene más desarrollada algún área en concreto de lo que queremos usar, pero lo hacemos nosotros. Plataformas por ahí o páginas web por ahí que pueda usar la gente para meter su estrategia y que le calcule el backtest. En su día, esto hay que usarlo, lo mismo, ¿no? Consumir con moderación, porque, claro, estás metiéndole tu código a un software que no sabes lo que está haciendo por detrás con ese código a veces. Pero bueno, en su día estaba Quantopian, que ha cerrado, y desde hace tiempo que no miro qué panorama hay de páginas que te hagan backtest. Pero sí que hay varias por ahí. Si haces una búsqueda en Google, seguramente encontrarás las que están funcionando mejor hoy en día. Lo puedo hacer y pasaros las reseñas también. En su día, pero si buscas algo similar a Quantopian, y hoy en día probablemente las plataformas de trading quizá te proveen también. Un Interactive Brokers, no lo sé, o plataformas de este estilo quizá te... Sí, yo, por ejemplo, por decir referencias también, son muy simples, pero pueden ayudar. Hay una página que es portfoliovisualizer.com. Sí. Por ejemplo, ya digo, muy simple, pero que, oye, para cosas simples, pues viene bien. Luego a Mi Broker, que ahora también es una plataforma que está bastante de moda, aunque esta sí que es de pago, ya tienes que tener la licencia y demás. Pero bueno, eso te va a pasar muchas veces. Bueno, pero es que... Dime, perdona, sigue. Luego, Portfolio 123, no sé si tú la conoces. Sí. Yo no he profundizado en ella porque a mí me cuesta mucho esta parte de programación, pero vamos, que esa plataforma también es muy potente y también gente que la utiliza y demás, también está muy bien. Sí, y en esto que decías de pago o no pago, claro, yo no sé hoy en día cuántas hay gratis o relativamente gratis, pero me suena que la mayoría vas a tener que pagar algún tipo de suscripción. Por lo menos también por de dónde coger los datos, ¿no? Normalmente también, muchas veces. Sí. Vale, perfecto, Sí. José. Y luego otra cosa que te quería preguntar ya por no tenerte aquí también toda la mañana liado, que sé que tienes... No, tranquilo. Hacia esta parte de quant, pero un poco en general finanzas, formación académica o cosas que tú consideres que la gente, sobre todo la gente más joven, ¿no? Es para todo el mundo, pero gente más joven, oye, me gusta este mundo, me gusta la parte de la gestión, me gusta la parte de, no sé, ¿por dónde crees tú que podrían tirar? Másters, cursos, no sé. Claro, a ver, yo como te digo, los únicos cursos, asignaturas enteras que doy son en másters de finanzas de universidades conocidas, pero yo no he elaborado ningún curso ni creo que me dé tiempo a elaborar, pero no conozco qué más puede haber así que valga la pena en España. No me he metido mucho a investigar el mundo de este tipo de cursos en España. Sí te puedo decir, en el mundo, yo creo que Coursera, por ejemplo, y como Coursera puede haber Udemy o algunas de estas plataformas de cursos, si ahí la gente se va a buscar cursos de instituciones de cierta reputación, ahí sí que los hay buenos. Y tienes cursos de todo tipo, Sí. Inversión en factores,
gestión cuantitativa, todo lo que quieras, inteligencia artificial también. Y ahí si tú buscas cursos que estén, y esto lo hacen bastante ellos, ¿no? Porque al final no viven únicamente de estos cursos y te quitas ese sesgo, o sea, no tienes por qué tener la preocupación de que alguien te esté vendiendo humo, porque son, ya te digo, pues, o profesores de una universidad conocida en Estados Unidos o en el Reino Unido, o quizá aquí también, no he investigado, que a la vez son practitioners, tienen un puesto en un fondo de inversión y gestionan no sé qué, o sea, que tienen también la parte aplicada. Si buscas este tipo de cursos, yo creo que eso tiene bastante garantía. Tienes que tener en cuenta también que, o sea, que son cursos que nunca no te van a enseñar las cosas a un nivel tal que estén desvelando estrategias que se implementan en el mundo real. O sea, te van a dar las herramientas básicas. Sí, está claro, porque al final también, pues eso, ¿no? Es algo que habrán desarrollado ellos o creado ellos o llámalo X y que se lo guardan para ellos, Claro, obviamente. exactamente. Pero ahí sí que hay cosas que vale la pena. Sí. Perfecto. Pues nada, José, no sé si quieres hacer algún apunte más o añadir alguna cosita más que consideres interesante o que consideres que para cerrar la charla. No, bueno, aquí, pues, no sé, porque claro, podríamos estar hablando horas, como Sí, todo el mundo, supongo. por eso te digo, no quiero tampoco tenerte aquí toda la mañana. Yo un poco el No. objetivo que yo buscaba para que la gente también conozca un poco esta parte profesional de este Sí. tipo de inversión, que como hemos dicho, ¿no? Está muy poco desarrollada aquí en España o se aplica muy poco de forma tan concreta como hacéis vosotros. Yo creo que ese objetivo está cumplido, pero por eso te digo. Sí, vale, claro, y a ver, no ha dado tiempo a entrar en un montón de cosas que pueden tener su importancia. Por ejemplo, esto de ahora me viene, ¿no? Pero con los backtests, hay gente lo que decías tú, hay mucha gente que puede tener su reticencia con los backtests porque, oye, sí, eso, a lo mejor estás mostrando solo los resultados que te salieron bien, no los que te salieron mal. O estás haciendo mal el backtest porque estás probando un montón de estrategias cada vez y solo usas las que te funcionan bien. No, nosotros no. O sea, que la gente esté tranquila. Un día quedo a disposición de vosotros y de la gente para que me pregunte lo que sea, sobre el backtest y sobre todo. Pero Vale. que estén tranquilos en este sentido porque nosotros o sea, hemos tenido cuidado de no caer en los errores más clásicos con los backtests, como puede ser ¿no? El de probar un montón de estrategias y usar las que te salen bien, pero luego en el tiempo real esa cosa no te funciona, ¿no? O en los famosos sesgos, ¿no? Como el look ahead bias, estar usando en momentos del pasado que utilizas, que quieres implementar tu estrategia, a lo mejor estás usando información que en ese momento no estaba disponible. Con todo esto tenemos mucho cuidado también. Hay veces, que esto es algo que no te dirá mucho la gente tampoco, pero hay sesgos de los backtests que es imposible evitar. ¿No? Hay cosas que es imposible, yo qué sé, cuando coges datos de precios de empresas con dividendos, pues claro, la información la tienes ahora, 2021, y tienes el ajuste de la serie con dividendos hasta 2000. Pero claro, si tú estuvieras en 2010, ese ajuste de la serie con dividendos no sería exactamente el mismo. Sería otro, exacto. Entonces, claro, se parecería mucho, pero no sé. Pero claro, ese tipo de cosas es que no las puedes evitar. Hay cosas que no las puedes evitar y por eso los backtests tienen siempre un margen de error. Claro, tienes que ya contar con que te va a ir un poco por debajo de lo que tú has backtesteado por si. Exacto. Sí. Exactamente. Y entonces, nada, quedan muchos aspectos por comentar de nuestra estrategia y fondo también, pero eso, que la gente me contacte si quiere, estoy disponible. No sé, ya te digo, yo creo que como principio general, que la gente que esté interesada y quiera meterse a esto, yo diría que tienes que buscar el estilo que a ti te vaya mejor y desarrollar por ahí. Entonces, claro, quizá para eso tienes que leer e investigar varios estilos y metodologías, pero... Una cosa complicada, yo creo, de meterte en este mundo es eso, ¿no? El por dónde arranco. O sea, si no te llama a ti desde cero, es un poco como forzar el arrancar, es muy difícil. Claro, pero ahí yo lo que haría es, ya te digo, informarme sobre diferentes métodos que hay, diferentes estilos y estrategias que haya, y ahí seguro que vas a encontrar una que te llame más la atención. ¿Que te llama más la macro? Pues hay muchas estrategias que utilizan la macro para invertir en factores. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y oye, tienes que informarte y ver la que más te tira, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues nada, José, oye, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí y estar este ratito charlando. Muchas Espero que gracias a vosotros.
a la gente le guste y nos deje también sus impresiones ahí en comentarios y demás. Y Eso nada, es. estamos en contacto. Muchas gracias, como te digo, y nos vemos pronto, ¿vale? Muchas gracias a ti, Javier. Que vaya muy bien también por tu lado. Vale, gracias. Hasta la Venga, próxima. cuídate. Adiós.